Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir una vez más a Jimena Peirú, psicóloga, sexóloga. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes una vez más. Hoy estaremos hablando del lenguaje inclusivo en la sexualidad. Y mucha gente dirá, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos incluir el lenguaje inclusivo en la intimidad? Arrancamos por ahí. Bien. Sí, en realidad no lo había pensado tanto en la intimidad, lo había pensado en la vida, ¿no? Que esto es un tema que ha sido, que viene en pleno movimiento, que es polémico, que ha llevado a muchas personas a cuestionarse, a visibilizar cosas justamente que antes quizás ni pensábamos y que ahora por lo menos nos empezamos a preguntar, quizás desde la incomodidad de que alguien use el lenguaje inclusivo, quizás desde preguntarnos para qué es necesario. Entonces, existe el lenguaje inclusivo y existe el lenguaje no sexista dentro del lenguaje inclusivo, que es lo que vamos a hablar hoy, el lenguaje no sexista. Que el lenguaje no sexista trata de dar visibilidad a la igualdad, o sea, a las cuestiones de género y de disidencias sexuales. Entonces, en grandes rasgos, lo que intenta el lenguaje no sexista es no considerar al término gramatical masculino como el genérico de la humanidad. Sí, esto está generando obviamente que mucha polémica. A ver, lo del lenguaje inclusivo lo venimos desarrollando desde hace ya un par de años. Hay mucha gente que está a favor, hay mucha gente que está en contra, hay mucha gente que dice la RAE no lo acepta, por ende no, y hay gente que dice, bueno, el lenguaje en definitiva está en movimiento constante y a partir de su uso y de lo que la sociedad misma exija, se deben hacer las modificaciones, ¿no? Exactamente, que es un poco así como funciona, ¿no? Es una construcción cultural, entonces por eso nunca es estática, tiene movimientos. Y sí, también la RAE es todo un tema, ¿no? Porque quiénes son la RAE también se plantea mucho desde quienes defendemos este uso del lenguaje, que bueno, plantean que son personas de determinada... son hombres, varones, cisgénero, blancos, de clase media, media alta. Entonces, bueno, es como está cercado también, dicen por ahí. Sí, el lenguaje inclusivo es rupturista, sin lugar a dudas. Y en definitiva, bueno, la RAE al menos es la referencia que tenemos, porque como en todo necesitamos una referencia para ordenar la sociedad. A veces nos gusta o no, pero necesitamos como un orden. Claro. Lo que sí puede modificarse de acuerdo a lo que la sociedad exija. Eso es una realidad también, ¿no? Exactamente. O cómo en estos casos nos genera mucho más movimiento personal e incomodidad, y capaz que antes era arveja y ahora alberja, existe también, obvio. Pero no nos generó gran molestia que eso sea. Entonces, es eso, ahora tratamos de hablar del lenguaje no sexista para dar visibilidad a las cuestiones de género, a las disidencias sexuales y para que todos y todas y todos nos sintamos que somos nominados en eso. Por eso es importante usarlo, porque lo que no se nombra no existe. Entonces esto permite dar visibilidad a cuestiones que sí existen y que existieron desde siempre, pero que han quedado opacadas por justamente la falta de nominación de esas cuestiones. Bien. Ahora, ¿cómo utilizarlo para hacerlo de forma correcta, ¿no? Si uno dice, bueno, quiero intentar, entiendo esta postura, estoy alineado con esta postura y me gustaría poder comenzar a utilizar el lenguaje inclusivo, ¿cuál sería la forma correcta? Bien, eso es lo interesante, porque también hay personas que usan el lenguaje inclusivo y lo usan mal, ¿no? Porque se deforma, dicen, por ejemplo, la cuerpa. El cuerpo es el cuerpo, generalmente se cambia, se sustituye la O por la E cuando hablamos de personas. Pero lo más interesante y lindo de este tema, me parece, es que el lenguaje en sí no es sexista. El uso que nosotros le damos lo es. Y cómo nos enseñan a nosotras y a nosotros a hablar desde que somos chiquitos, tiene ese uso. Pero el lenguaje cuenta con las herramientas para no hacer un uso sexista del lenguaje. Lo que pasa que implica todo una reestructuración, un pienso bastante intenso, porque estamos acostumbrados a hablar de determinada manera. Sí, es un proceso, obviamente que también son cambios que es imposible que se hagan de un día para el otro, que van a llevar un tiempo, también esa es una realidad.
Exactamente. Yo les traje acá algunos ejemplos que me los anoté porque me iba a resultar más fácil. Una es esto o sea, no siempre hay que cambiar la O por la E o por la X, que es lo más habitual que escuchamos y como lo más rupturista que las personas muchas veces se molestan. Ahí está. Hay personas que les da igual que la gente use el lenguaje inclusivo, hay personas que se molestan mucho, hay personas que dicen, bueno, yo no lo uso, pero que las otras personas lo usen, hay personas que no les gusta ni les gusta que otros los usen, entonces es todo, como vos decías bien hoy, muy polémico. Pero podemos usar un lenguaje no sexista sin implementar el uso de la E, que a veces es lo que más conmueve. ¿Y cómo sería? Contame. Uno sería hablar, por ejemplo, cuando hablamos de la especie humana, en vez de hablar del hombre, hablar justamente de la especie humana. En vez de los hombres, hablar de la especie humana, de todos los hombres son libres, todas las personas son libres. Otro es cuando hablar de las personas, en vez de decir los alumnos, poder decir el alumnado, o los ciudadanos, la ciudadanía, los científicos, la comunidad científica. Viste que es posible, pero requiere un detenerse a pensar de cómo lo digo. Claro. Hasta que le vamos agarrando el ritmo. Después, y eso está aceptado por la RAE, digo, para que la gente que de repente dice esto no está aceptado. Bueno, esta es una forma de no ser sexista, de ser inclusivo y de hablar de acuerdo a los parámetros que hoy por hoy más o menos nos rigen. Exacto. Después otra, por ejemplo, es omitir el sujeto. En vez de nombrar a la persona que tiene que llevar a cabo una actividad, la omitís. Entonces, en vez de decir los interesados deben llevar el formulario a la oficina, pones el formulario debe presentarse en la oficina. Ahí le estás hablando a todo el mundo. En vez de decir los estudiantes deberán ingresar 15 días antes para el examen, se podrá inscribir al examen 15 días antes. Y ahí estás anulando el sujeto. Después otro es el desdoblamiento, que es hablar de bienvenidos y bienvenidas. Pero hace a veces que eso se vuelve un poco pesado y no se puede usar todo el tiempo, y aparte si lo usamos tenemos que estar viendo de también ir alterando el orden, porque a veces caemos en el bienvenidos, bienvenidas y siempre el masculino primero, y bueno, de alguna manera terminamos cayendo en una jerarquía de los masculinos. Si Totalmente. De todas maneras, también hay que decirlo que el cambio se va a dar cuando en los primeros años esto también se pueda aplicar en los centros educativos, porque desde chicos, digo, más allá de nuestra familia, en los centros educativos como que nos explican un poco cuáles son las reglas gramaticales, ¿no? Y cómo manejarnos. Justamente, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Nos enseñan a usar el lenguaje de determinada manera, pero al detenernos a pensar en estas cosas decimos, capaz que hay otra manera. Que no implica la E que tanto complica, porque también complica, ¿no? Y a mí me ha pasado acá cuando converso con ustedes, yo quizás en otros momentos podría hablar más inclusivamente, pero también sé que del otro lado hay muchas personas que les molesta. Y me parece que esta información que nosotros tratamos de brindar es una información que es interesante, que todos y todas accedamos y que no cambien de canal porque estamos como ir haciendo, a veces no podemos usar lenguaje inclusivo todo el tiempo, lo usamos de a ratos, en determinados momentos, pero bueno, todo granito de arena todo suma. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Yo era una convencida de que presidenta era aceptado desde hace poco tiempo por la RAE luego de su uso, ¿no? Antes se decía presidente, la gente decía estaba bien porque ente va a cualquiera de los géneros. Bueno, presidenta se aceptó. Y una compañera acá de canal, Ana Laura, me dijo, ¿sabes qué no? Que es de mucho antes que está aceptado el presidenta. Lo que pasa que después se dejó de usar por la sociedad patriarcal y machista en la que vivimos y ahora se está reflotando. Pero en realidad la RAE la había aceptado ya, creo que hace muchísimos años. Que fue la misma consulta que yo le hice a una compañera que está como muy metida en este tema. Y le digo, en esto del presidente, bueno, pero ya tiene la E. Pero me dice, vos cuando yo te digo presidente, ¿vos en qué pensás? Generalmente rápidamente pensás en un varón, no pensás presidente en mujer. Por eso es que también se pelea porque presidenta pueda como ampliarse en el ya está uso. Aceptado y digo, su uso además está aceptado desde mucho antes de estos últimos tiempos. Entonces este lenguaje busca visibilizar lo que se ha invisibilizado, busca dar justicia social a determinadas cuestiones que vienen como corriéndola de atrás, por decirlo
sencillamente, contribuye también a derribar estereotipos de género. Entonces, bueno, es todo un movimiento que trae mucho más allá que el hablar, ¿no? Totalmente. Tiene que ver con eso, con una postura política también. Sí, y también como darle valor a la palabra dicha, ¿no? Porque en definitiva a través de la palabra es que se van también de alguna forma creando y generando nuevas maneras de pensamiento. Entonces la palabra dicha también tiene su peso. Por eso es importante recalcar esto. Y bueno, y uno debería también entender que esté de acuerdo o no, o de repente decir, a ver, yo no me hallo, no me parece que esté bien, ser tolerante hacia lo que un grupo de la sociedad decide manejar, ¿no? Sí, y creo que eso de la tolerancia a la diferencia es algo que tenemos que cultivar en todos los ámbitos de la vida, en el lenguaje, en la sexualidad en general, en las formas que las personas deciden vivir. Bueno, somos todos diferentes y por eso no somos más o menos, sino que bueno, el otro es diferente, yo soy diferente y ver cómo hacemos con esa tramitación de la diferencia me parece que es donde tenemos que trabajar bastante nosotros seres humanos. Totalmente. Bueno, Jimena, la verdad súper interesante como siempre. Gracias. Fue un pantallazo, obviamente que es un tema muy complejo que puede llegar a generar hasta un debate aquí dentro del programa, pero creo que nos quedamos con la última frase que es la tolerancia. Cada uno, está bueno, la información y la tolerancia, como que deberían ir de la mano, ¿no? Cada uno que se informe, a partir de allí decida qué uso va a hacer del lenguaje y tolere quien tenga otra decisión, ¿no? Bien, va por ahí. Y bueno, y eso para los que quieran incluir en esto del lenguaje no sexista, que no necesariamente tienen que usar la ES y eso tanto cuesta, porque es un ejercicio que también cuesta. Entonces, eso, dejamos algunas herramientas para el uso diferente. Hay otras alternativas. Gracias, Jime, como siempre, Gracias un gusto. A ustedes.